2:49 de la tarde y a esta hora vamos a conversar sobre un muy conocido chef venezolano y quizás muchos no sepan que originalmente su plan era distinto, era dedicarse a la física y eso fue lo que estudió. Se trata de Sumito Esteves, quien nos acompaña vía Zoom en estos momentos desde Chile. Sumito, es un gusto tenerte en Zona de Éxitos. Bienvenido, No, ¿cómo estás? un gusto para mí, qué rico saber que estoy hablando a mi país. En esta sección solemos invitar a personalidades que quizás trazaron una ruta y a mitad de camino dijeron, este no es el camino que quiero seguir, y hubo un cambio de plan. ¿Cuál fue tu cambio de plan? ¿Cómo pasaste de la física, de la inercia de calcular velocidades, y masa, a, por ejemplo, la masa de una preparación? Está buena la pregunta. Eh, fue inesperado, así que yo siempre lo he comparado en mi vida como la irrupción de un amante. Eh, yo estaba totalmente casado con la física y además no me imaginaba en otro espacio que no fuese ese. Era claramente para mí mi espacio. Es decir, no fue que estudié física porque tenía que cumplirle a, etcétera, aunque mi papá sea físico, sino porque realmente amaba la física. De hecho, en aquella época, no sé cómo es actualmente, cuando uno se graduaba del, digamos, quinto año de bachillerato, uno tenía que poner las opciones de lo que quería estudiar en la universidad, y uno ponía siempre tres opciones, cosa que si en la primera no salía, por lo menos uno trataba de entrar a la siguiente. Me explico, si uno quería estudiar medicina, también ponía farmacia y nutrición. En mi caso, yo puse física, física, física. Es decir, yo no pretendía estudiar otra cosa en la vida. De tal manera que finalizando el último año de mi carrera, que fue el año 1989, eh, o sea que han pasado un montonón de años de lo que te estoy contando, yo me mudé a Caracas, yo estudiaba en la Universidad de los Andes, y en el caso de la ida a Caracas fue fundamentalmente porque venía persiguiendo quienes iban a ser mis tutores de tesis, que eran el profesor Marín y el profesor Iraldi. Ellos estaban trabajando en ese momento en una cosa en la que a mí me interesaba mucho trabajar en física, que tenía que ver con superconductividad, y yo me vine a Caracas para poder estudiar con ellos y hacer la tesis. Y en ese proceso yo me encontré pelando, no me daban los reales. Yo vivía en un pequeño anexo en la Florida y no me daban. Entonces empecé a cocinar, porque siempre me había gustado cocinar, para casas de amigos o de gente los fines de semana, literalmente como un resuelve. Era una manera de cubrir de alguna manera mis gastos en Caracas. Y yo tenía dos trabajos. Yo trabajaba para el censo en aquel momento, en aquella época se llamaba Los Seis, y trabajaba en la división de que estaba haciendo el censo y que ahí ganaba un dinero y el otro dinero me lo ganaba cocinando, pero era, insisto, matatigre. Es decir, era simplemente temporal para poder matar el tigre mientras estaba viviendo en Caracas para hacer la tesis de grado. Y en ese camino yo entré a trabajar en un restaurante por hobby, no, ni siquiera a trabajar como pasante, porque me empezó a gustar el cuento y fue mortal, porque es cuando sucede algo inesperado, que te enamoras, te vuelves a enamorar, además no sabías que estabas desenamorado hasta ese momento de otra cosa, eh, y fue muy duro para mí porque yo de repente me encontré absolutamente enamorado de la cocina, de los ruidos de la cocina, de los sonidos, de los olores, de las maneras de hablar, de las maneras de comportarse, etcétera. Pero yo sabía que yo estaba casado con la física. Y fue un periodo como de aproximadamente un año muy complejo para mí porque era tomar la decisión de salir del medio universitario y que al final tiene toda una estructura mental especialmente y de prestigio. Piensa que en el año 89 tampoco es que era muy normal que uno tomara la decisión de dejar un medio universitario por uno de oficio. Y entré en una, vamos a llamarlo una crisis durante un año de mi vida en donde estaba así como entre con un pie en un lado y un pie en el otro, hasta que un buen día dije, nada, me lanzo a este nuevo amor, y ese nuevo amor se llamó cocina, y desde 1989 soy cocinero. Sumito, justamente cuando dices estaba casado con la física, tu aspiración era ser un profesor de física, ser aquel hombre que calculara para la NASA. ¿Cuál era la aspiración? Y justamente cuando ocurre ese divorcio, ¿no te pasa que te dicen, y tú vas a dejar de ser un buen profesor, un profesional para ser cocinero, Demasiado. chico? Eh, sí, o sea, fui menos juzgado de lo que yo esperaba. En la vida uno siempre tiene muchísimo miedo de cambiar,
y casi siempre tiene miedo porque piensa que las personas lo van a juzgar, y cada vez que uno decide tomar un cambio importante en su vida se da cuenta que nadie lo estaba juzgando. Eso ha sido de alguna manera un aprendizaje que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, en distintas ocasiones, porque no es la única ocasión que uno cambia. Yo soy una persona de 55 años, o estoy a 15 días de serlo, y por lo tanto, cuando uno llega a 55 años, créeme que uno ha cambiado varias veces en su vida, o de pareja, o de oficio, o de país, o de proyecto. Es decir, la vida normalmente te presenta esas bifurcaciones, y uno muchísimas veces no se lanza porque le da muchísimo miedo de qué va a pasar alrededor y qué te van a decir. Y resulta que cuando te lanzas, porque te lanzas porque de verdad era lo que tú querías hacer en la vida, te llevas la sorpresa de que las personas alrededor lo único que dicen es, ay, qué chévere. Y uno, oye, yo tuve tanto tiempo miedo de hacer esto, y al final me dijeron qué chévere. Bueno, así me pasó cuando yo me cambié a la cocina. Cuando yo me cambié a la cocina, la gente en el fondo alrededor mío, nadie me juzgó, sino que me dijo, ay, qué chévere. Y es así, y fue que chévere. En ese año 1989 fue un año complicado para el país. ¿Cómo era esa Venezuela? Y en esa Venezuela te podías imaginar vivir de la cocina, vivir de ese nuevo amor al que le estabas dando una oportunidad. Sí, indudablemente. En el año 89 no era no era, era una época en que uno podía pensar en un futuro. O sea, piensa que en el año 1989 en Venezuela, una persona que vivía con un sueldo, una pareja que viviera ambos con un sueldo mínimo, como era mi caso con mi ex esposa, se podía plantear vivir. No vivir bien, pero se podían plantear vivir. Indudablemente en este momento en Venezuela, cualquier pareja que ganara sueldo mínimo ni siquiera se lo puede plantear, ni siquiera objetivamente se lo puede plantear. Eh, Era una Venezuela muy distinta. Es decir, en el año 1989 en Venezuela no tiene nada que ver con este año actual del 2020. Ujú. Por lo tanto, sí, uno se plantea que podía vivir de cocinero, podía como oficio, e inclusive ni siquiera como negocio, sino como oficio. Es decir, yo quiero ser panadero, yo quiero ser herrero, yo quiero ser carpintero, yo quiero ser cocinero, y uno pensaba que eso podía ser una forma de vida, una forma de lograr mantenerse. Eh, Indudablemente, sí habían unos sueños de futuro que con toda seguridad un joven no la podría tener en este momento, dadas las condiciones actuales de Venezuela. Ahora, mito, hay amores que nos marcan. Tu primer amor fue la física. ¿Hay algo que te acompaña de ese primer amor todavía hoy? Todo el tiempo. O sea, cualquier noticia que sale por ahí que tenga que ver con el mundo de la física, yo la leo. Obviamente ya no tengo un conocimiento, ni siquiera una profundidad, es más, ya olvidé la mitad de las cosas, pero eh, indudablemente yo tengo una visión de la vida, del cotidiano, más que de la vida, porque la vida suena un poco profundo, de lo cotidiano, que trata de buscar explicaciones. ¿Por qué sucede esto? Me cuesta quedarme solamente con el hecho y la presencia de las cosas, sino que trato de tratar de entender por qué. Es decir, si el cielo está azul, trato de entender por qué es azul y no por qué es morado, por decir cualquier tontería. Entonces, indudablemente eso viene de ahí. Claro, hay una influencia muy importante que es mi padre. Mi padre es un físico que además nos amamantó con física desde que éramos pequeños, pero al final la reflexión detrás de eso es que uno tiene que tener menos miedo de lanzarse lo que uno cree. Muchas veces uno tiene pero terror, en millones de situaciones que se le presentan a uno, eso, disyuntivas, cambios profundos, y, y no estoy diciendo que uno se tiene que lanzar a la aventura, sí, o sea, porque también eso sería pretender que uno siempre es un sortario. Uno tiene que entender por qué se está lanzando una aventura, planificar esa nueva aventura, pero indudablemente tampoco debe pararse si uno siente que hay una pasión por ahí encaminada. Sumito, nos queda apenas un minuto, pero otro cambio de plan podría haber sido dejar Margarita para irte a Chile. ¿Qué tanto ha impactado la migración justamente en esos cambios de plan? ¿Qué tan difícil ha sido o qué tan provechoso ha sido? Bueno, ha sido un proceso muy complejo porque en este caso es distinto. Yo terminé en Chile sin pretender estar en Chile o en cualquier lugar. Es decir, nunca me había alejado de Margarita. Pensé que ahí me iba a ser viejo, honestamente. Eh, Fueron condiciones muy particulares, muy personales, las que hacen que tú decidas migrar. Obviamente, cada migración es un mundo distinto para una persona. Todas son válidas, además. Eh, por lo tanto, yo me encontré un día viviendo en un país en el cual, digamos, yo no tenía planificado quedarme, y me fui quedando. Eso sí fue distinto porque eso sí ha sido un proceso de luto que yo he tenido que resolver emocionalmente,
y que la verdad que ya está resuelto. Es decir, 3 años después ya yo entendí bueno, que hay un periodo, que hay un luto, que hay una situación y que ahora toca echarle pierna y ser feliz con lo que tienes en este momento y con la vida que te tocó. Que me encantaría volver a Margarita, no lo voy a negar. Sería una estupidez decir que a mí no me gustaría volver a vivir en Venezuela. Que creo que en este es el momento para regresarme a Venezuela, de nuevo sería una estupidez decir que sí, porque yo sé que este no es el momento para yo volver a Venezuela. Sumito, quiero agradecerte muchísimo esta conversación, que además nos recuerda que a veces esa hoja de ruta, ese mapa que nos planteamos, tiene muchas bifurcaciones y hay que hacerle tachón, borrón y no pasa nada. Así es, tal cual. Era Sumito. Muchísimas gracias a Sumito Esteves, chef venezolano, en este momento residenciado en Chile, quien aspiraba a ser un gran físico, pero cambió de plan y decidió dedicarse a la cocina. Y a esta hora 3 en punto nos despedimos hasta mañana. Zona Éxitos llegó a ustedes gracias